Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Diga conmigo, listo. Listo, que se escuche. Muy bien, excelente. Bueno, pues si hay niños pueden salir a sus clases. Adelante, aunque me parece que ahora no tenemos ningún pequeñín. Pero bueno, ¿qué te parece si para comenzar, para rápidamente entrar en el tema, levantas junto conmigo ahí donde estás, levantas tu Biblia para hacer nuestra declaración con convicción, creyendo que lo que confesamos es verdad y se hace realidad en nuestras vidas? Amén. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Pues hoy quiero hablarte acerca de tener fe para cada día. El título del mensaje del día de hoy es Fe para cada día. Bueno, pues como algunos de ustedes ya saben, a mí me gusta mucho el fútbol y practico el fútbol, y me he dado cuenta que los momentos donde tengo un mejor desempeño en el fútbol es cuando me encuentro concentrado, ¿sí? Cuando estoy concentrado. Seguramente tú esto ya lo has escuchado, e incluso seguramente que tú lo sabes muy bien y lo has experimentado, porque no solamente sucede en el deporte, sino sucede en cualquier área de nuestras vidas. En lo personal me he dado cuenta que cuando entro concentrado a un partido de fútbol, tengo un mejor desempeño, ¿sí? Me desenvuelvo mejor, estoy más atento a las jugadas, a dónde posicionarme, hacia dónde correr, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando no entro tan concentrado o más o menos concentrado, pues la verdad es que se ve la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia en el rendimiento. Empiezo a llegar tarde a las jugadas, no doy buenos pases, no estoy en el lugar en el que tengo que estar. ¿Por qué? Porque no estoy concentrado. Así que cuando me refiero a estar concentrados, me refiero a estar atento a lo que estoy haciendo, ¿no? Tener mi mente en este caso en el juego, ¿sí? Pensar, estar atento a la jugada, estar atento al momento, hacia dónde tengo que correr, hacia dónde tengo que ir, ¿sí? En qué lugar me tengo que posicionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sucede, como te decía, sucede en cada área de nuestras vidas, ¿no? Yo en lo personal, en la escuela nunca me gustaron las matemáticas, y considero que nunca fui muy bueno para las matemáticas, menos para el álgebra, ¿no? ¿A cuántos les pasa como a mí, que no eran buenos para el álgebra? ¿Sí? Y muchas veces te preguntabas, pero ¿yo para qué quiero el álgebra? ¿No? O es algo que yo me preguntaba, ¿y en qué momento voy a necesitar el álgebra? ¿Cuándo voy a ir a la tienda a pedir 1 kilo de coseno menos la tangente, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la hora de pedirle la cuenta a la que me estaba atendiendo, pues no, ella no me iba a responder, no, pues es X menos Y, y yo iba a saber cuánto darle, ¿no? Así que yo decía, ¿y para qué sirven las matemáticas? Así que a lo mejor por esa manera de pensar, nunca me recuerdo que tuve un bajo desempeño en las matemáticas. ¿Por qué? Porque realmente no estaba concentrado, nunca le ponía atención. Inconscientemente yo ya me había hecho a la idea de que pues no era muy bueno para las matemáticas, que no me gustaba, así que no tenía mucho caso poner atención. Pero llegó un momento que decidí que iba a poner atención, es decir, que me iba a concentrar en lo que el maestro me estaba enseñando, que me iba a concentrar en aquello que se me estaba impartiendo, que iba a poner atención al procedimiento y saber cómo se hacían los problemas y las ecuaciones. ¿Y cuál creen que fue el resultado? Bueno, no fue un muy buen resultado, pero las cosas mejoraron. Me di cuenta que sí podía, ¿sí? Que sí podía hacer los procedimientos, me di cuenta que sí podía resolver los problemas, que sí podía sacar buen resultado. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La concentración.
Decidí, en lugar de estar pensando en otra cosa, en lugar de estar distrayéndome con otras cosas, decidí que iba a poner total atención a lo que el maestro me estaba impartiendo, y el resultado fue que tuve un mejor desempeño. Lo mismo pasa cuando estás en el trabajo, ¿sí? Una persona que está concentrada en lo que está haciendo es más eficiente, es más eficaz, hace mejor las cosas y lo hace más rápido. Y también me di cuenta que cuando se trata de la palabra de Dios sucede lo mismo, ¿sí? Que cuando nos concentramos, cuando estamos enfocados en lo que Dios nos está hablando, sucede lo mismo. Podemos aprovechar mucho mejor lo que estamos escuchando, ¿sí? Podemos tomar, podemos recibir aquello que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Lo recibimos con claridad, lo entendemos. Es como una luz que se enciende en nuestro interior y que nos hace entender, que nos ayuda a comprender, y sobre todo que ayuda a que nuestra fe crezca, que nos ayuda a que nuestra fe avance. Eso tiene que ver con el meditar, ¿sí? La concentración tiene mucho que ver con el meditar. ¿Por qué? Porque ¿qué es meditar? Meditar es estar enfocado, estar concentrado en lo que estás escuchando, en lo que estás recibiendo. En este caso tenemos la palabra de Dios. La escritura dice, y Dios le da la clave del éxito a Josué, y le dice: ¿sabes qué, Josué? Si quieres tener éxito en la vida, nunca se debe de apartar de tu boca este libro de la ley. De día y de noche tienes que meditar en él. ¿Qué significa meditar en él? Es decir, estar enfocado, estar concentrado en lo que te estoy diciendo, poner total atención, ¿sí? Eso tiene que ver con meditar. Y de tanto que estás enfocado, de tanto que estás concentrado en lo que Dios te está diciendo, de tanto que lo recuerdas y lo traes a tu mente, que no permitas que otras cosas te distraigan, que no permitas que los problemas te distraigan, que no permites que lo que vas a hacer mañana, pensar en lo que vas a hacer mañana, que si dejaste los frijoles en la estufa, que si no tiraste la basura, que si qué ropa te vas a poner. Cuando estás enfocado, entonces puedes recibir y aprovechar con mayor claridad lo que Dios te quiere hablar a tu vida, ¿sí? Y eso es lo que la escritura se refiere en Romanos capítulo 10, si me pueden acompañar. Romanos capítulo 10, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional, dice que: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Seguramente tú lo has escuchado en la otra versión más tradicional, que dice que la fe viene como resultado de oír, y el oír por la palabra de Dios. Si te soy sincero, yo creía que esto se trataba de escuchar, ¿no? De venir a la iglesia y escuchar el mensaje, de poner alguna prédica o algún mensaje que pudiera ayudarme en YouTube y estarlo escuchando. Pero me di cuenta que eso no funcionaba mucho si yo no me encontraba concentrado, si yo no me encontraba atento, si yo no disponía mi mente y mi corazón para concentrarme y recibir lo que Dios estaba hablando a mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces yo soy alguien que escucha muchas veces prédicas a través de las redes sociales, a través de YouTube. Pero muchas veces las escucho mientras estoy haciendo otra cosa, mientras estoy haciendo alguna actividad, algún trabajo, el quehacer, recogiendo el cuarto, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que no logro entender o que no logro recibir lo que el mensaje está transmitiendo. ¿Por qué? Porque estoy distraído con otras cosas. Realmente no estoy concentrado y muchas veces lo que escucho se me olvida. Pero lo que este versículo está diciendo es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Pero esta palabra oír se refiere a oír con atención, ¿sí? Es decir, estar concentrado, estar atento a las palabras, a la palabra de Dios, al mensaje de Cristo Jesús, lo que Cristo te está diciendo, quién es Cristo, atento a su sacrificio, a lo que Él ha hecho por ti, ¿sí? Es decir, oír con atención, estar concentrado, estarlo meditando, tenerlo presente, y entonces el resultado es que tu fe empieza a crecer, ¿sí? Que tu fe empieza a aumentar. El primer paso es creer en Jesús
como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Ese es apenas el primer paso. Algunas personas creen que eso es suficiente, pero realmente ese es apenas el primer paso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú y yo creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese mismo momento Dios empieza una obra en nuestras vidas. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Dios empieza a querernos llevar, nos empuja a que avancemos, nos empuja a que crezcamos en nuestra fe. Él quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de vida. La Escritura dice que Jesús vino para darnos vida y dárnosla en abundancia, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso significa que el deseo de Dios es llevarnos de un punto a otro, de elevarnos a un nuevo nivel en nuestras vidas, ¿sí? De llevarnos a un nuevo nivel en nuestra fe. Porque yo te aseguro que lo que tú creías hace algunos años ya no es lo mismo que has creído ahora. Yo estoy seguro que tu fe, conforme ha pasado el tiempo, aunque el tiempo no es un gran medidor de tu fe, pero estoy seguro que tu fe, que te has dado cuenta que tu fe ha ido creciendo, que te has atrevido a creer conforme has confiado, conforme has escuchado la palabra de Dios, te has atrevido a creer por nuevas cosas, cosas mayores de las que habías creído en un principio. Sí, en lo personal me he dado cuenta que mi vida ha sido así, sí, cosas en las que antes no creía o no tenía la capacidad de creer, ahora las puedo creer. ¿Por qué? Porque mi fe ha ido creciendo conforme he venido escuchando la palabra de Dios. Así que el deseo de Dios es ese. El deseo de Dios es no solamente salvarte, sino llevarte a que crezcas, llevarnos a un nuevo nivel de fe, llevarnos a un nuevo nivel de vida. Por eso el mensaje del día de hoy se llama fe para cada día. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos la fe necesaria para cada día, para cada circunstancia, para cada momento que se nos presente. Amén. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando dice que nuestra fe será probada. Si la Escritura dice que nuestra fe será probada, pero no es que Dios va a probar nuestra fe para ver qué tanto creemos en Él, ¿sí? No se refiere a que Dios te va a probar, a ver si realmente estás creyendo en Él o no, porque eso es lo que muchos piensan cuando escuchan este versículo que lo vamos a leer en un momento. La Biblia dice que nuestra fe será probada, pero no será probada, no es como Dios diciéndote, a ver si es cierto, te voy a poner esta prueba, a ver si crees en mí o no, sino que se refiere a que Dios te va a llevar a un nuevo nivel de fe, ¿sí? Que Dios te va a llevar a que crezcas en tu fe. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. Dios no necesita probar si tienes fe o no tienes fe, porque Él ya lo sabe. Dios no necesita ponerte una prueba o un test para ver qué tanta fe tienes, porque Él ya sabe la fe que tienes. Por eso es que la Escritura se refiere a que Él quiere llevarte todavía más lejos, no a que quiere probarte a ver qué tanta fe tienes y qué tanta no, sino que Él quiere llevarte más allá. ¿Sí? Él quiere que crezcas en tu fe, quiere que avances cada día, quiere que seas cada vez mejor. Santiago 1, por favor. Santiago 1, capítulo 1, versículos del 2 en adelante. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe tiene un fruto, ¿sí? La prueba de su fe tiene un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Produce constancia, ¿sí? Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada, ¿sí? Es decir, que entre más nos mantengamos caminando en fe, nuestra vida será una vida de fe, ¿sí? Es decir, va a producir una constancia en esta fe, una constante de ir creciendo. Así que las pruebas que Dios nos pone para nuestra fe es para ayudarnos a crecer, para ir avanzando, para que entendamos que la vida se vive por fe en Él. Y entre más pongamos nuestra fe en Él, más pasos de fe vamos a poder dar.
Y ahí hay un fruto. Cuando caminas por fe, eso produce en ti constancia. ¿Qué es una constancia? Una constancia que se repite cada vez que es necesario, ¿sí? Es decir, que constantemente vas a estar confiando en Dios. Constantemente vas a estar creyéndole a Dios, porque te vas a dar cuenta que confiar en Dios produce buenos resultados, produce buenos frutos. Así que te vas a dar cuenta que en la vida la mejor decisión que puedes tomar es creer y confiar en Dios. Y la constancia te llevará a un feliz término, ¿sí? Y la constancia, dice el verso 4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Cuál obra? La obra que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? Para que sean perfectos e íntegros, es decir, un crecimiento personal, un crecimiento propio, sin que les falte nada, es decir, que sin que tengamos necesidad, ¿sí? Así que no hay un punto donde el crecimiento espiritual en nuestras vidas se detenga, ¿sí? Eso es una mentira. Nuestro crecimiento nunca se detiene, nuestro crecimiento espiritual nunca se detiene. Por eso es que Dios quiere llevarnos cada vez más lejos. Por eso es que Dios quiere ayudarnos a crecer, a avanzar. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual, el crecimiento en nuestra fe, es algo que nunca se va a detener, ¿sí? Es algo que siempre debe estar constante, es algo que debemos de tener presente. No es como que ya hemos llegado a un punto y todo terminó. No, el crecimiento es constante y Dios está con nosotros en cada momento, en cada paso que damos. Pero nosotros decidimos si creer o no creer, ¿sí? Nosotros decidimos si poner nuestra confianza en Dios o no hacerlo. Y yo les puedo preguntar, ¿cuántos quieren creer y cuántos no quieren creer? Y yo estoy seguro que todos me van a decir, sí, yo quiero creer, sí, yo quiero que mi fe crezca, obviamente. Pero el enemigo sabe que nunca van a decir que no. Por eso es que no les pregunta o no nos viene preguntando, oye, ¿quieres creer o no quieres creer? Porque sabe que la respuesta es que sí queremos creer, que sí queremos crecer en nuestra fe. Por eso es que muchas veces el enemigo intenta poner dudas en nuestras mentes, ¿sí? El enemigo intenta llevarnos a tomar la decisión de no creer en lo que Dios está diciéndonos, de lo que Dios quiere para nosotros. El enemigo intenta poniendo dudas en nuestra cabeza para que no creamos, ¿sí? Una de las cosas que nos hace pensar es pensar de nosotros o hacernos sentir como personas indignas, ¿sí? Como personas que no lo merecen, como personas que no saben por qué Dios quiere hacer algo bueno con sus vidas, ¿sí? La otra forma de pensar es que nos hace creer que no somos capaces. Sí, Dios puede hacer grandes cosas con otros, pero conmigo no creo, ¿sí? ¿Cómo es que Dios se puede fijar en mí? ¿Cómo es que Dios puede querer hacer cosas grandes conmigo después de lo que yo he hecho, ¿sí? Después de cómo me he comportado o después de cómo he vivido? Y esos pensamientos nos llevan a no creer, a no confiar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos llevan a dudar de nuestra capacidad, nos llevan a dudar del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos mantienen enfocados en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer, en justificar a nosotros mismos con nuestros actos. Nos justificamos pensando que Dios puede obrar en nuestras vidas si tenemos buenas obras, si somos buenas personas, pero si no, entonces no creo que Dios pueda hacer algo grande en mi vida. No creo que Dios pueda utilizarme para cosas grandes. Y dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros. Dudamos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Creemos que las cosas grandes o las cosas importantes que Dios puede hacer o hace en la vida de las personas solo es para aquellas personas especiales, para aquellas personas que son extraordinarias. Pero personas ordinarias como a mí, no creo. Personas ordinarias como a mi familia, pues no creo que Dios pueda hacer algo grande, ¿no? Y esas son las mentiras con las que el enemigo nos ataca.
nos hace sentir indignos, nos hace sentir incapaces, haciéndonos pensar que Dios no puede hacer cosas grandes con nuestras vidas. Sí, Dios puede sanar a alguien más, pero a mí no creo. Sí, Dios puede llevar a aquella persona a cambiar, a transformar a la vida de los necesitados, de las personas que necesitan a Dios, pero no creo que Dios pueda utilizarme a mí después de lo que yo he hecho, después de cómo he vivido, así que me siento indigno, me siento incapaz. Lo que realmente estoy decidiendo es decirle no a Dios. No creo en tu bondad, no creo en tu poder, no creo en lo que tú puedes hacer en mi vida. Así que es importante romper estas fortalezas en nuestras mentes y atrevernos a creer, decidir creer lo que Dios puede hacer, decidir creer lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Y esa fe viene como resultado de escuchar el mensaje de Jesucristo, que es el mensaje de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Esto significa que Dios ya sabe, ¿sí? Ya sabe tus errores, ya sabe tus fallas, ya sabe lo malo que has hecho, ya sabe las veces que te has equivocado y las veces que te equivocarás en un futuro. Y aún así, a pesar de eso, Él sigue poniendo su fe en ti. Él sigue poniendo su confianza en ti. Sabe lo que puede hacer a través de tu vida. Sabe que has sido llamado para cosas grandes. Es decir, que Dios confía, pone su fe en nosotros más de lo que nosotros podemos confiar en nosotros mismos. ¿Sí? Dios tiene la total confianza en nosotros. No duda de nuestra capacidad. No duda de nuestro talento. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dado. Sabe lo que puede hacer a través de nuestras vidas. Pero lo que Él necesita es que le creamos. ¿Sí? Que le creamos a Él. Que creamos en lo que Él puede hacer. Que creamos en su mensaje. Que creamos en su gracia. Así que Él ya sabe tus errores. Él ya sabe lo que está mal. Y aún así nos sigue dando la confianza. Y nosotros muchas veces decimos, no, es que no soy capaz, es que me siento indigno, es que no creo que conmigo Dios pueda hacer una obra, no creo que conmigo Dios pueda hacer cosas grandes, etcétera, etcétera. Así que Dios solamente nos pide algo muy sencillo. Y lo que Él nos pide es creer, ¿sí? Creer en Él, creer en su palabra. Aunque no lo entiendas, ¿sí? Creer en su palabra, aunque tu mente muchas veces no pueda entender lo que Dios está haciendo. Aunque tu mente muchas veces dude y diga, pero ¿cómo es posible que Dios quiera hacer algo así con mi vida? ¿Cómo es posible que Dios quiera proveerme? ¿Cómo es posible que Dios quiera sanarme? ¿Cómo es posible que Dios me ame de tal manera, aún después de lo que yo he hecho, de la manera en que he vivido? ¿Sí? No tienes que entenderlo, porque si Dios quisiera que lo entendieras, entonces Él haría que lo entendieras. Si Dios deseara que tú entendieras todo el plan que Él tiene para ti, si Dios deseara que tú entendieras todos los planes, todos los proyectos, la vida que Él desea para ti, entonces haría que lo entendieras. Pero Él sabe que no necesitas entenderlo, lo que necesitas es creerlo, creer en su palabra, creer en su bondad, creer en su gracia. Amén. La Biblia habla en Hechos capítulo 9 del encuentro que tuvieron dos personas, Ananías y Saulo de Tarso, que después se llamaría o se convertiría en Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los cristianos, los encarcelaba y fue cómplice del asesinato de varios de ellos. ¿Sí? Y un día Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y en eso tiene un encuentro con Jesús. Dice la escritura que él cae al suelo y que una luz muy fuerte hace que él pierda la vista, que él no pueda ver. Así que Jesús le dice que vaya a una casa en específico y que espere ahí. Después Dios le habla a Ananías. Ananías era un nuevo creyente, alguien que había puesto su fe en Jesús, alguien que estaba aprendiendo a caminar por fe, que estaba dando pasos de fe, alguien que había aceptado a Jesús
como su Señor y su Salvador. Así que Dios le dice a Ananías: Ananías, tienes que ir a esta casa, porque en esta casa está un hombre llamado Saulo. Quiero que impongas las manos sobre él para que él recobre la vista. Ahora, Ananías sabía perfectamente bien quién era Saulo. Él sabía el tipo de persona que era Saulo. Sabía que era un perseguidor de la iglesia. Sabía que estaba en contra de los cristianos. Yo te aseguro que Ananías tuvo muchas dudas y tuvo muchas preguntas y tuvo mucho conflicto en su mente y cuestionó a Dios diciendo: Señor, ¿estás seguro que es Saulo? ¿Estamos hablando del mismo Saulo? ¿Sabes quién es Saulo? Sí sabes que él persigue a tu iglesia, ¿no? Sí sabes que él está encarcelando a los cristianos y es cómplice de su muerte. Y esta historia muchas veces suele pasar muy desapercibida, porque quizás tú la has escuchado, pero realmente no fue algo fácil para Ananías, ¿sí? Ananías sabía quién era Saulo y estoy seguro que tuvo muchas dudas en su mente. Estoy seguro que no entendía lo que Dios quería hacer. Dios le dijo: tienes que ir a esa casa, imponer tus manos sobre él y él recobrará la vista. Yo lo he escogido, él va a ser mi instrumento. Y te aseguro que aunque Ananías no lo entendía, tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas en su mente, aún así él fue a esa casa, se encontró con Saulo, impuso sus manos sobre él, recobró la vista y Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros cuando nos atrevemos a creerle, cuando decidimos creerle. No tenemos que entender las cosas, no tenemos que entender cómo es que Dios está haciendo las cosas o cómo es que Dios quiere hacer las cosas con nosotros. Solamente tenemos que creer en su bondad, creer en su misericordia, creer en que Él nos va a llevar al buen puerto. La Escritura dice que Dios es un Padre amoroso y que Él nos ama y que nosotros, que lo hemos recibido, somos sus hijos. Así que como hijos de Dios y como un Padre amoroso, Él es un Dios, es un Padre que desea cosas buenas para sus hijos, que desea hacernos bien y no mal, ¿sí? El enemigo desea hacernos mal y que vivamos una vida de miseria, pero Dios desea hacernos bien y que vivamos en abundancia, que recibamos cosas buenas, que tengamos una vida próspera, una vida sana, saludable, una vida fuerte, que estemos protegidos, que nos sentamos seguros, ¿sí? Que nos sentamos capaces, que nos atrevamos a creerle a Él en cosas cada vez más grandes, en cosas cada vez mayores. Amén. Así que Dios quiere que elijamos creer a pesar de lo que nos pide, aunque no lo entendamos, ¿sí? Dios desea que nos atrevamos a creerle. La Escritura habla acerca de un hombre que es conocido como el padre de la fe, ¿sí? Y seguramente tú sabes de quién se trata. Estoy hablando de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y es conocido como el padre de la fe por la manera en que él se atrevió a creerle a Dios, por la manera en que él tomó la decisión de creerle a Dios. ¿Sí? La Escritura dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, si lo podemos leer, por favor, por ahí en pantallas o si traes tu Biblia. Romanos 4, capítulo 18 en adelante. Dice así, acerca de Abraham: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Lo que leemos aquí es
un poco de la vida de Abraham, de la fe que él tuvo en Dios. Y nos muestra, es un mensaje para nosotros de la manera en que nosotros nos debemos atrever a creerle a Dios. Sí, lo primero que dice es que Abraham creyó contra toda esperanza. Sí, es decir, que él tuvo esperanza contra toda esperanza. Es decir, realmente no había esperanzas, hablando en lo natural, no había esperanza de que Abraham pudiera tener un hijo si él se fijaba en su condición física y en la condición de su mujer, de Sara. No había esperanza, pero dice la Escritura que él creyó contra esa esperanza, ¿sí? Contra lo imposible, contra las circunstancias, aunque no hubiera la salida, aunque quizás no hubiera la solución, aún así, él esperó contra toda esperanza. Él creyó, él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él había recibido una palabra. ¿Cuál había sido la palabra? ¿Cuál había sido la promesa? Que así de numerosa sería su descendencia. Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia, de numerosa. Si puedes contar los granos de arena que hay en el mar, entonces podrás contar tu descendencia. Pero tu descendencia será tan grande que no la podrás contar. Será tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo. Así que esa fue la promesa que él recibió. Y él se mantuvo enfocado en esa promesa. ¿Sí? Dice que su fe no flaqueó. Es decir, aunque Abraham sabía la situación, conocía las circunstancias, conocía las adversidades, miraba su cuerpo y se veía que ya estaba muy viejo, sabía que la matriz de Sara estaba ya como muerta. Aún así, aunque sabía las circunstancias, él no se enfocó en las circunstancias. Él no se enfocó en lo que no podía hacerse, en lo que estaba mal, sino que dice que él se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Cuál fue la clave aquí? La clave fue que Abraham se mantuvo enfocado, se mantuvo concentrado en la promesa de Dios, se mantuvo enfocado en su poder, en lo que él podía hacer, en la capacidad de Dios y el poder de Dios, porque Abraham reconocía que Dios tenía el poder hasta para levantarlo de los muertos. Así que Abraham no pasó demasiado tiempo, no se distrajo viendo su cuerpo diciendo, es que estoy muy viejo, es que no lo puedo hacer, es que ya estoy como muerto, es que mi esposa Sara es estéril, es que ya pasó mucho tiempo después de la promesa que Dios nos dio. No, dice que él se fortaleció en su fe. Él llevó su fe a un nuevo nivel, manteniéndose, escuchando, meditando la palabra que Dios le había dado. Dios le había dado la visión y le dijo, mira Abraham, mira las estrellas del cielo, así de numerosa será tu descendencia. Mira los granos que hay, mira los granos de arena, así de numerosa será que no se podrá contar. Y yo me imagino a Abraham enfocado, pensando día y noche, apartando un tiempo para meditar en la promesa de Dios, apartando un momento de sus días, de cada día, pensando, imaginando en su descendencia, viéndose como un padre, viendo a su esposa embarazada, recordando lo que Dios le había dicho, enfocado en la palabra de Dios, enfocado en sus promesas, enfocado en su palabra, enfocado en su poder. Y dice la Escritura que así fue como Abraham se fortaleció en su fe hasta que llegó la promesa. Amén. Y eso es un mensaje para ti y para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Escritura está llena de promesas para cada uno de nosotros. ¿Sí? La Escritura está llena de promesas para nosotros. Está lleno de la bondad de Dios, está lleno de esperanza. ¿Sí? Está llena de aliento para cada uno de nosotros. Y la clave está en que nos mantengamos enfocados en eso, que hagamos, que nos fortalezcamos en nuestra fe, meditando en lo que Dios ha dicho, enfocados en su palabra, en su poder, y no en las circunstancias, no en lo que los demás me dicen. La Escritura dice que tú eres sano,
¿sí? Que Dios llevó todas nuestras enfermedades y que eres sano. Pero muchas veces nos mantenemos enfocados más en el cómo me siento, en el cómo me veo, en lo que el doctor me dijo, en lo que mi cuerpo está sintiendo, en lugar de mantenerme enfocado en su promesa, en su palabra, en creer que Él tiene el poder hasta para levantar a los muertos, ¿sí? Así que la clave está en mantenerme enfocado. Si quiero creerle a Dios para un nuevo nivel, si quiero creerle a Dios para una nueva situación, si quiero llevar mi fe a un nuevo nivel, mi vida a un nuevo nivel, entonces es importante mantenernos enfocados, mantener nuestra mirada, nuestra mente concentrado en lo que Dios dice de nosotros. Amén. Pero muchas veces en nuestra impaciencia queremos tomar el asunto en nuestras propias manos, ¿sí? Muchas veces en nuestra impaciencia hacemos que las promesas de Dios se tarden en nuestras vidas. Hacemos que las promesas de Dios tarden para cada uno de nosotros. Hacemos que el lugar hacia donde Dios quiere llevarnos se demore. ¿Por qué? Porque tenemos ideas brillantes, ¿sí? Solemos tener ideas brillantes. Es decir, creemos saber cómo hacer las cosas. Creemos saber cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Así que hacemos planes en nuestras vidas y después esperamos que Dios los bendiga. Que Dios bendiga los planes que yo ya he hecho, lo que yo ya he planeado. Pero eso no es la manera de Dios. La manera de Dios es confiar en su palabra y esperar que Él nos lleve hasta ese lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque aunque Abraham es considerado como el padre de la fe, Abraham tuvo problemas como tú y como yo. También hemos tenido problemas para recibir la promesa que Dios le había hecho. Sí, Abraham y Sara tuvieron obstáculos para aferrarse a esa promesa. En su impaciencia quisieron ayudarle a Dios. Tuvieron una de esas ideas brillantes que solemos tener. ¿Qué quisieron hacer? Abraham y Sara dijeron, bueno, Dios nos había prometido, Dios nos ha prometido que íbamos a tener un hijo, pero ya pasó bastante tiempo y nada sucede. Yo creo que Dios realmente está esperando a que hagamos algo. Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo creo que Dios está esperando que hagamos algo. A ver, ¿por qué no le ayudamos un poco? ¿Por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Ya que ella es más joven que yo y ella sí puede tener hijos. Y así, cuando ella tenga un hijo, pues ese hijo será de nosotros y será el hijo que Dios nos había prometido. Y así lo hicieron, pero Dios le dijo, ese no es el hijo que yo les prometí. Esa no es la promesa que yo les había dado. Y lo que yo creo es que esa promesa se tardó, se demoró un poco más, porque ellos quisieron hacer las cosas a su manera, se impacientaron, ¿sí? En cierto momento perdieron el enfoque, perdieron la concentración en lo que Dios les había dicho. Y es algo que muchas veces nos pasa a nosotros. En lo personal, me ha pasado muchas veces que recibo una palabra de parte de Dios, recibo una promesa de parte de Dios, y al ver que los días pasan y nada sucede, viene la duda, ¿sí? Viene la duda, viene la desesperación. Y digo cosas como, ¿y si realmente Dios no era quien me estaba hablando? ¿Y si realmente fue algo que yo imaginé y que no es algo que Dios me estaba diciendo? Y sí, yo creo que Dios me lo prometió, pero yo creo que tengo que hacer algo. Yo no creo que me tenga que quedar sentado nada más esperando. Son cosas que solemos pensar, ¿sí? Son cosas que solemos imaginar cuando nos impacientamos, cuando vemos que la promesa de Dios no llega. Pero Dios sabe mejor que tú y que yo el momento correcto, el tiempo correcto. Por eso es que lo que nos pide es creer, no nos pide que lo entendamos, porque es cuando tratamos de entender lo que Dios está haciendo, cuando viene la duda, cuando el enemigo aprovecha para meter dudas. No, es que Dios no te estaba diciendo eso. Sí, Dios te lo prometió, pero quiere que tú hagas esto para que Él pueda hacer algo en tu vida. Sí.
O decimos cosas, no, quizás es mi imaginación. Y nos vamos desesperando y vamos perdiendo la fe y vamos perdiendo la esperanza. Pero en esos casos debemos recordar lo que Abraham hizo. La Escritura dice que Abraham se fortaleció en su fe, poniendo su mente en Dios, no en las circunstancias, no en el tiempo. Sí, Abraham se fortaleció estando convencido de quién era Dios y de lo que él podía hacer. Amén. La Escritura habla acerca de Moisés y dice que Moisés subió al monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí porque Dios le había dicho que subiera. En el monte Sinaí Moisés recibió los 10 mandamientos. Tú conoces la historia muy bien, seguramente, ¿sí? Recibió los 10 mandamientos escritas en 2 tablas de piedra. Así que Moisés estuvo en el monte Sinaí mucho tiempo, 40 días y 40 noches, de tal manera que el pueblo que estaba esperando debajo del monte se impacientó y pensó que Moisés ya no iba a volver, pensó que Moisés ya había muerto. Así que en su desesperación quisieron tomar el asunto en sus propias manos y tuvieron la idea de hacer un becerro de oro y empezaron a adorar a ese becerro de oro. Así que en eso Moisés viene bajando y ve la maldad del pueblo, ve lo que estaban haciendo. Así que Moisés, en su coraje, en su ira, arroja las 2 tablas de piedra y las quiebra, las rompe. ¿Sí? Así que ¿qué pasó? Moisés tuvo que volver a subir al monte para volver a recibir los mandamientos que Dios le había dado. Dios nunca le dijo que hiciera eso. Nunca le dijo que desquitara su ira contra las tablas de piedra. Él nunca le hizo. Así que Moisés quizás experimentó un alivio emocional, pero esto le trajo un trabajo adicional, ¿sí? Moisés pudo haber experimentado un alivio emocional, pero esto le costó un trabajo adicional. Es decir, le costó tiempo, se demoró más. Lo que Dios quería hacer con ellos se demoró más. Y eso suele pasarnos a nosotros. Muchas veces por aliviar nuestra impaciencia, por aliviar nuestra duda, por aliviar nuestra falta de esperanza, por aliviar nuestra preocupación, queremos tomar el asunto en nuestras manos, queremos hacerlo a nuestra manera, pero eso nos cuesta trabajo adicional, nos cansa y hace que las promesas de Dios para nuestras vidas se demoren, tarden, ¿sí? Cuando tenían que haber llegado antes, por querer tomar las cosas en nuestras propias manos, por querer tener ideas brillantes, entonces las promesas de Dios muchas veces se demora. Y como te decía, hacemos planes y esperamos que Dios bendiga esos planes, en lugar de creerle a Dios y esperar que Él obre en nuestras vidas, ¿sí? Porque esa es la manera de Dios. Lo que Él nos pide es creer. La Biblia, como te decía hace unos momentos, nos da promesas, nos da esperanza, nos da aliento. El Señor escoge hacernos bien, ha escogido bendecirnos, ha escogido darnos una vida en abundancia, ha escogido que tengamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre, etcétera, etcétera. Él quiere que vivamos esa vida. Ese es su deseo. Sus deseos son buenos, su voluntad para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Y el enemigo siempre intentará meternos ideas, pensamientos en nuestras mentes que traigan miseria, que haga que se demoren las promesas, que nos haga dudar, que nos hagan desconfiar, que nos hagan sentir indignos e incapaces. Y es nuestra responsabilidad, porque no es responsabilidad de Dios estar atento a eso, estar atento a no permitir que esas cosas nos distraigan y estar enfocados y concentrados en lo que Dios dice. Amén. Así que Hebreos capítulo 11, verso 6, si lo podemos leer, por favor. Hebreos 11, versículo 6. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo
Estoy casi por terminar. Hebreos 11 dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Y aquí es donde quiero que pongas especial atención, porque muchas veces solemos escuchar este versículo, pero solamente escuchamos la primera parte y la última parte pasa desapercibido, y es donde dice que Él recompensa a quienes lo buscan. En otra versión dice, en la versión más tradicional, dice que Él es galardonador de quienes le creen. ¿Sí? Es decir, que hay una recompensa cuando tú le crees a Dios, que hay una recompensa cuando tú le buscas, que hay una recompensa cuando tú le crees, y esa recompensa siempre será buena, siempre traerá un buen fruto para nuestras vidas. Hebreos 11 habla sobre el pueblo de Dios, pero habla sobre aquel pueblo de Dios que se atrevió a creer en sus promesas. ¿Sí? Hebreos 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. ¿Sí? Hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios según sus promesas. Esas personas que solemos llamarle personas especiales, extraordinarias, pero fueron especiales y fueron extraordinarias no por quienes eran ellos, no por lo que hicieron, sino por la capacidad de creerle a Dios, porque se atrevieron a creerle a Dios. Ellos tenían igual o más fallas que nosotros. Estas personas eran personas ordinarias, como cada uno de nosotros, pero que se convirtieron en personas extraordinarias, porque se atrevieron a creerle a Dios. Ellos tuvieron muchas más fallas que tú y que yo seguramente. Se equivocaron muchas más veces de las que tú te has equivocado. Tuvieron más errores, pecaron tal vez más de lo que tú y yo hemos pecado. Pero es curioso que Dios no les tome en cuenta sus errores, sus fallas, sus equivocaciones. Lo que Dios les toma en cuenta es su fe, el que se hayan atrevido a creerle a Él. Porque Dios no nos elige por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, sino que nos elige por nuestra disponibilidad. Lo que Dios hace en nuestras vidas no es por mi capacidad, mi habilidad, por qué también me porto, qué también no, sino por nuestra disponibilidad de creerle a Él, de creer en su palabra. Y a mí me asombra mucho lo que Hebreos 11 habla acerca de Abraham, porque Abraham es conocido como el padre de la fe. No hay mayor referente en cuanto a la fe que Abraham, pero Abraham cometió muchos errores, no hizo las cosas bien, o no las hizo del todo bien, se equivocó, se impacientó, falló como lo hacemos tú y yo. Pero mira cómo Dios lo honra, mira cómo Dios habla de él en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Mira cómo Dios se refiere a Abraham. Le dice así: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. 12. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. En Romanos dice que Abraham fue justificado por su fe y le creyó Abraham a Dios y su fe le contó como justicia. Y esto de los demás que habla en Hebreos capítulo 11. Y lo que a mí me sorprende es que es como si Dios no viera sus errores, porque aquí nunca menciona los errores de Abraham. Nunca dice que él se impacientó. No dice que Abraham tuvo un hijo con la sierva, que él
intentó hacer las cosas a su manera, ¿sí? No dice que Abraham dudó, no dice que se impacientó, sino que dice que él le creyó a Dios. ¿Sí? Es como si Dios no viera sus errores, sus fracasos, sus fallas. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios no ve nuestras fallas, nuestros fracasos, nuestros errores. Él solamente ve nuestra fe. Ve si le creemos o no. Y Él honra nuestra fe. Honra cuando ponemos nuestra confianza en Él. Honra cuando creemos en su misericordia, en su bondad. Honra cuando creemos que Él quiere hacernos bien, que Él quiere llevarnos a una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Así que la fe positiva en las promesas de Dios, que hablan de su gracia, producen buenos frutos, porque aquel que es bueno nos las envía. ¿Sí? La fe negativa, porque también hay una fe negativa. Esa fe negativa hace que nuestros pensamientos estén puestos en nuestras fallas, en nuestros errores, y que dudemos de lo que Dios puede hacer en nosotros por los errores que hemos tenido, por las veces que nos hemos equivocado, por las veces que hemos hecho las cosas mal. Pero el secreto, como te lo he repetido en varias ocasiones en esta noche ya, es que la clave o el secreto está en poner nuestra mirada, en concentrarnos en quién es Dios, en su poder y en su capacidad. Amén. Josué recibe una palabra de parte de Dios. Dios le dice a Josué: Josué, si quieres tener éxito en la vida, si quieres que las cosas te salgan bien, si quieres que tu fe crezca de día y de noche, que no se aparte de día y de noche mi palabra de ti. Medita de día y de noche en mi palabra. Medita en mí de día y de noche. No medites en ti, en tus fracasos, en tus errores, en tu capacidad. Medita en mí, en mi palabra, de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, el que la Escritura diga que de día y de noche, no significa que las 24 horas en el día y en la noche debes estar meditando, sino significa que cada día tengas un momento especial, que cada día tengas un momento, un tiempo con Dios, donde estás completamente enfocado, concentrado en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él puede hacer, en su misericordia, en su bondad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Jesucristo. Recuerda quién es Jesús, recuerda quién eres en Él, recuerda su amor, su misericordia, ¿sí? Recuerda que Él quiere verte bien, que Él te ama, que quiere verte sano, que quiere verte fuerte. Recuerda que Él ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Recuerda que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida, ¿sí? Recuerda quién es Él, recuerda su poder, y que Él tiene poder hasta para levantar a los muertos. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Así que no lo olvides, la clave, el secreto está en mantenerte concentrado en su palabra, recibir su mensaje. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje que escuchamos es el evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes somos en Él? Lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuáles son sus deseos para nosotros? Su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Te invito a que te pongas de pie y que tomes un momento ahí donde estás para cerrar tus ojos y darle gracias a Dios. Tómate un momento para meditar en su palabra, en quién es Él, en lo que Él
te ha prometido. Es un buen momento para recordar las promesas que Él te ha hecho. Esas promesas que a lo mejor alguna vez dudaste. Esas promesas que habías ignorado, que habías dejado a un lado porque creíste que Dios no estaba haciendo nada, porque creíste que fue algo de tu imaginación, porque creíste que quizás habías escuchado mal. Sí, es un buen momento para recordar su poder, recordar que Él es fiel y recordar lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tu voluntad para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Gracias, Señor, porque eres un Dios que entrega su amor completo. Gracias porque tú no entregas tu amor en partes, en pedazos. Gracias, Señor, porque tu amor hacia nosotros no es orgulloso. Gracias porque tu amor para nosotros no se envanece. Gracias porque tu amor para nosotros es completo, sin medida. Gracias porque tu amor es paciente. Gracias, Señor, porque tu amor es bondadoso. Gracias, Señor, porque tienes fe en nosotros. Gracias por poner tu confianza en nuestras vidas. Gracias por confiar en nosotros, Señor, incluso más de lo que nosotros podemos confiar. Gracias, Señor, porque no te rindes con nosotros. Gracias, Padre, porque nos das la fuerza y la fortaleza para enfrentar cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Gracias a Dios. Recuerda que para fortalecernos en nuestra fe, para tener fe para cada día, es importante meditar en la palabra de Dios. Es importante estar enfocados en quién es Él. Sí, estar concentrados en quién es Dios, en su poder, en su palabra y lo que Él desea para cada uno de nosotros. Entonces tendremos fe para cada día y tendremos fe aún en la adversidad y para soportar cualquier dificultad. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que tomes tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias porque tú te has hecho responsable de nuestras vidas. Por eso damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con las ofrendas, te recuerdo que tenemos reuniones los días miércoles a las 6 de la tarde. Tenemos miércoles de oración los días miércoles a las 6 de la tarde. Los días domingo tenemos reunión a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Los días sábados el grupo de alabanza se reúne a las 4 de la tarde, tienen su ensayo, y el grupo de jóvenes a las 6 de la tarde el sábado tienen su reunión de jóvenes. Te recuerdo también que el sábado 28 de enero ya del año 2023 y domingo 29 de enero estaremos celebrando nuestro aniversario, ¿sí? Para que te vayas preparando, para que lo tengas presente, para que igual también si quieres invitar a alguien, igual también para que lo vayas considerando. Si quieres invitar a alguna persona, algún familiar, puedes hacerlo con toda confianza. Sábado 28 de enero tenemos un servicio por la tarde. Va a estar con nosotros Carlos Eduardo Catari. Algunos de ustedes ya lo conocen. A los que no te lo puedes perder. Estoy seguro que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. El día domingo 29 será solo un servicio. Será un servicio a las 10 de la mañana. Sí, en la tarde ya no tendremos servicio, solo será el domingo 29 a las 10 de la mañana y el sábado a las 6 de la tarde, y en ambos servicios estará compartiendo nuestro hermano Carlos Eduardo Catari. Amén. Así que pues te invito a ponerte de pie para quedar despedidos. Si gustas, ahí donde estás, levantar tus manos juntos conmigo. Decimos juntos:
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, enfocados solamente en Él, poniendo nuestra fe para cada día. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Gracias por estar aquí, que Dios les bendiga.